del COVID-19 en la emergencia. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Estoy nuevamente con ustedes y hoy día compartiendo esta pantalla y este programa con Gabriela Díaz, terapeuta ocupacional del programa Más Adultos Mayores Autovalentes, a quien le doy la bienvenida, la saludo con mucho cariño, porque este grupo de profesionales han estado conectados ya varias veces en este programa especial COVID-19, justamente porque con ellos estamos llevando un poco más de ánimo, un poco más de información, un poco más de entretención a cada uno de sus hogares para que usted pueda sobrellevar de mejor manera estos momentos tan críticos. Y el día de ayer justamente, Gaby, comentábamos un mensaje muy bonito que dice: la flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. Porque es lógico, una vez que finalice esto, que así va a ser, vamos a poder volver a reírnos todos juntos, abrazarnos todos y poder a lo mejor ser amable con la vida. Entonces va a ser algo diferente. Hola Gaby, bienvenida nuevamente al programa. Qué bueno que hayas generado un rato de tu tiempo y que podamos hablar sobre, lo que es la función cognitiva y en especial de este grupo etario tan importante como son los adultos mayores. Bueno, señora Cristi, agradecida por su invitación otra vez. Aquí estamos, al pie del cañón. Sí, la verdad es que esto también nos ha abierto un espacio a nosotros como profesionales para darles a conocer algunos tips, algunos consejos que usted puede realizar en casa, como también es una buena instancia de educarlos, ¿ya? Se dice que uno de los pilares en salud actualmente es educar a la comunidad acerca de temas de salud. De alguna manera, para que la población se haga responsable también de su situación de salud y en el fondo genere acciones o medidas para revertir un deterioro futuro. Así es, pues en eso estamos justamente nosotros como preocupados, y como programa especial de este medio comunicacional que ya está por cumplir 80 años este mes, y que habrá que reinventar también una forma de celebrarlo y de poder estar todos juntos en estos momentos críticos, pero no deja de ser, porque han pasado muchos profesionales, mucha gente distinguida, muchas personas con disposición social, emocional, afectiva, siempre entregando lo mejor de sí para todos nuestra audiencia. Así que qué bueno Gaby, que hoy día podamos hablar un poquito de esto, de lo que es el desarrollo de esta capacidad tan importante en los seres humanos como es la cognición. Exacto, gente, que yo dejé algunas cositas en el tintero la vez anterior que estuve hablando con usted, y hoy día quiero reforzar algunas como para que les queden grabadas en el fondo y se generen ciertas acciones dentro del marco de la estimulación cognitiva, ¿ya? Me parece muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Mire, señora Cristi, yo hoy día preparé algunas imágenes. Me gustaría en un comienzo hablarles un poquito de cómo se genera en el fondo el aprendizaje en el cerebro, y de cómo, si efectivamente lo estimulamos, se pueden dar algunos cuadros efectivamente medios demenciales, como hablamos la vez anterior. Ya, la idea es que yo más o menos refuerce este tema de cuál es el concepto de demencia y cuáles son en el fondo los requisitos que se tiene que dar para que se diagnostique como tal, y de ahí les quiero mostrar algunos ejemplos de actividades que se pueden hacer. ¿Ya? Eso es como prevención, ¿verdad? Prevención de la demencia senil. Siempre las actividades cognitivas van en marco de la prevención. Ya pues, Gaby. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a compartir las imágenes entonces, para que Gaby nos pueda ir explicando un poco todo esto de la estimulación cognitiva.
¿Ya, Gaby? Ahí se ve bien. ¿Ve bien? Sí. La idea es que, bueno, como dice la señora Cristina, nosotros somos un programa que trabaja con adulto mayor, llamado Más Adultos Mayores Autovalentes. Ya. Nosotros trabajamos en un plano preventivo y promocional con el adulto mayor, ¿ya? Es el único programa que trabaja con el adulto mayor y que nuestro objetivo es mantenerlos sanos en el tiempo, ¿ya? Por eso generalmente nosotros hacemos mucha educación, entregamos muchos consejos, damos mucha tarea en el fondo para ir reforzando estas premisas, ¿ya? Ya. Ahí la primera imagen que yo le pongo, señora, es una neurona, ¿ya? Ya. Mi compañera Nicole habló un poquito de lo que era la neuroplasticidad. En el fondo, a mí, como terapeuta ocupacional, esta es mi base para decir que el adulto mayor puede mejorar su rendimiento cognitivo, ¿ya? Mediante la estrategia de trabajo que yo voy entregando. Esta es una neurona, señora Cristi, y son maravillosas, ¿ya? Ellas en el fondo son el motor del cerebro, y de estas nosotros tenemos millones, ¿ya? Principalmente estas neuronas tienen como función estimular el cerebro e ir generando aprendizaje, Ya. ¿ya? Sí. Ellas se conectan en el fondo y lo que hacen es una red. Cada vez que yo pienso algo, se pasa la información unas con otras y de esa manera el cerebro logra aprender, ¿ya? Cada una de estas neuronas es en el fondo como un chip que guarda información, ¿ya? El cerebro del ser humano, la verdad es que es muy eficiente y bastante inteligente. Estamos dotados de una naturaleza bien sabia. Estas neuronas, nosotros el 10% de ellas nacemos con una cantidad de neuronas que está dormida, que están inactivas. Frente a cualquier accidente, estas neuronas que están dormidas tienen la función de aquellas que murieron a causa de un traumatismo o cualquier otra causa, y aprenden y les sacan la información para guardarla y ellas tomar su función. Gaby, ¿tu micrófono será que tiene como un sonido? Porque a lo mejor si lo sueltas un poquito, no sé, por ahí, no, igual cada vez que eso, a ver ahí. ¿Ahí sí? No, seguimos con un ruido, pero en todo caso ahí no se escucha el ruido, se escucha cuando tú estás como Cuando comentando. yo hablo. Voy a cambiar de audífono. En todo caso estamos viendo ahí entonces una imagen de lo que es la neurona y cómo estas neuronas cuando mueren se pueden reemplazar por otras que estaban allí en nuestro cerebro medias dormidas y que muriendo algunas, estas logran captar los mensajes y lo podemos ver aquí. Bueno, a lo mejor muchos de estos nombres ni siquiera lo vamos a recordar, pero lo más importante recordar, Gaby, es que nuestro cerebro tiene neuronas que tenemos que cuidar. Exacto, está constituida de estas neuronas. ¿Se escucha mejor ahí? Sí. A ver, sigue nomás, porque si no después vamos a ver qué nos dice nuestro control, porque a lo mejor lo escucho yo, pero no se está escuchando a través de nuestra difusión radial. Sigamos nomás. Entonces, lo que yo le decía es que en el fondo estas neuronas, nosotros nacemos con una cantidad de neuronas y esas son las que nos siguen a lo largo de toda la vida. Esta célula no se regenera, ¿ya? Las neuronas de por sí son muy especializadas, como yo le decía, es como tener cientos y miles de chips en la cabeza con información. Por tanto, al perderse una, indudablemente perdemos ciertos recuerdos o aprendizajes, ¿ya? Es muy común ver esto en personas que, por ejemplo, sufren el famoso accidente cerebrovascular, ¿ya? Esta es la red neuronal. Ahora, esta imagen que voy a mostrar a continuación es en el fondo, ¿qué pasa si yo no estimulo mi cerebro? ¿Ya? ¿Qué pasa
si yo no lo estimulo o si efectivamente estoy atravesando un cuadro demencial. De los criterios diagnósticos, en el fondo para definir si estamos frente a una demencia o no, tienen que ver con estos tipos de análisis de imagen. Los médicos generalmente van a pedir de estos registros para poder diagnosticar de manera precisa y oportuna. ¿Ya? En la primera imagen yo les muestro lo que es un cerebro normal y lo que es un cerebro que está pasando por algún tipo de patología. Es un cerebro que es mucho más diminuto. Si ustedes ven, tiene una coloración diferente. Es un cerebro que está un poco atrofiado y que pierde en el fondo masa. Aquí es cuando nosotros siempre le hacemos hincapié a ustedes en que el cerebro es un músculo. Es un músculo que necesita ejercicio y necesita información para mantenerse bien, ¿ya? Es bien abismante en el fondo la diferencia, y en la otra imagen podemos ver lo mismo, pero ya desde un corte, ¿cierto? Desde otra calidad de imagen, o tipo de imagen, en el que se puede ver que ya el cerebro se atrofia bastante, pierde masa, pierde líquido, pierde peso y tamaño, ¿ya? Esto es lo que más o menos ocurre en un cerebro que está enfermo, en un cerebro patológico, ¿ya? No es común que yo, por ejemplo, si no leo en un mes, mi cerebro va a quedar en esas condiciones. No es así. No, claro. ¿Ya? Estamos viendo un proceso que en el fondo un cerebro que está atravesando una enfermedad que ya está previamente diagnosticada. Claro, y que es de largo tiempo, no es que vaya a ser de un día para otro, ¿no es cierto? Es de larga data. De larga data, claro. Cuando hablábamos de demencia, yo le hacía hincapié, señor Cristi, en el tema de que la demencia en sí es un diagnóstico complejo, ¿ya? ¿Por qué? Especialmente diagnosticar en un inicio, porque los síntomas no son tan claros, y como mencionaba yo y mi colega la semana pasada, muchas veces los olvidos son normales, ¿ya? Para que exista una demencia tenemos que tener alteraciones cognitivas, es decir, me cuesta atender, me cuesta concentrarme y además me cuesta memorizar, ¿ya? Las tres funciones las tengo un poquito descendidas. Pero además tienen que haber síntomas conductuales o psicológicos, ¿ya? Los olvidos por sí solos no son demencia. Tienen que haber algunas cositas agregadas, ¿ya? Entre esas, como yo le decía, que por X motivo yo no puedo hacer alguna de mis actividades de la vida diaria, o bien síntomas conductuales y psicológicos como los que yo planteo acá, ¿ya? Claro. Por ejemplo, conductas sociales desinhibidas, como indica ahí, risa o llanto excesivo, frente a ningún estímulo aparentemente gatillante, ¿ya? Personas que de repente incurren en el llanto sin que nadie les haya dicho nada o les haya pasado algo, lo mismo con la risa. Pueden haber alteraciones alimentarias, entre ellas olvidé lo que había comido, o empiezan a rechazar ciertas texturas que antes no presentaban ningún tipo de dificultad, ¿ya? Alteraciones sexuales. Esto apunta específicamente a puntos como exhibir órganos genitales, ¿cierto? En contextos que no son los adecuados. Hay casos de adulto mayor que de repente, o de personas con demencia, que pueden salir desnudos a la calle, ¿ya? A eso apunta este tipo de alteraciones. Claro. Compulsiones, que se vuelven muy obsesivos por ciertas cosas o comienzan a repetir rituales en el día de manera muy continua. Apatía. La apatía, que apunta, muchas veces yo puedo estar muy triste y esta persona no logra identificar la emoción que me está pasando, por tanto me ignora, ¿ya? Es muy común ver que este signo en particular a los familiares les genera un poco de angustia y rechazo, porque muchas veces el familiar llora de la angustia de no saber qué es lo que te pasa, y la persona no presta atención a este sentimiento. Claro, es indiferente. Como que no le importara, ¿ya? Y por otra parte, una de las más importantes y que se da más precozmente es el trastorno del sueño, ¿ya? A estos usuarios les cuesta conciliar el sueño en todas sus etapas. Les cuesta iniciar, mantener y como cortar el sueño,
¿ya? Claro. Muchas veces se empiezan a acostar, empiezan a conciliar el sueño muy tarde y a despertar muy temprano, o empiezan a despertar muchas veces durante la noche, pero con inquietud, ¿ya? No es como genera una angustia en la persona, es un despertar diferente. Claro, claro. Con esto lo que quiero llegar, señor Cristi, es que las personas tengan súper claro, en el fondo, seguir Ya, reforzando que un olvido no dice, no dicta de que se esté generando una demencia, no, ¿ya? claro, Tenemos que cumplir muchos requisitos para eso. Es una enfermedad compleja, es neurodegenerativa, por cuanto estos síntomas se van a ir mostrando en el tiempo. Se estima que una persona con demencia puede comenzar a presentar un deterioro cognitivo 3 años antes de que sea diagnosticado. O sea, es un proceso muy largo, ¿ya? La idea es que, como comentábamos nosotros, si usted empieza a notar que tiene olvidos recurrentes, empecemos a hacer actividades cognitivas, empecemos a trabajar el cerebro, empecemos a esforzar al cerebro a que trabaje, a que haga funciones complejas. claro. Así. Oye, Gaby, lo que sí hay que dejar como claro es que las funciones cognitivas que dicen relación más directa con esta enfermedad es justamente la atención, la concentración y la memoria, que serían las tres funciones que sí o sí es importante trabajar en forma permanente, ¿verdad? Es lo ideal, es lo ideal. Por ejemplo, una de las actividades en el fondo más completas para trabajar estas 3 cosas es la lectura. Yo por eso siempre les sugiero a los usuarios leer a lo menos 30 minutos todos los días. Y después que lees, comentarle a alguien qué fue lo que tú leíste, porque son procesos mentales diferentes, ¿ya? Así es. Pero al momento de leer, yo atiendo, me concentro y memorizo. Estas son las 3 funciones que se trabajan desde etapas escolares muy precoces. Esto se trabaja desde, en el fondo, en los primeros ciclos básicos, incluso antes, la etapa preescolar, ¿ya? Sí, ahora siempre es como más complejo hoy en día que tenemos muchos medios audiovisuales que la gente se dedique a este proceso de lectura, porque generalmente son los medios audiovisuales los que absorben el tiempo de la mayoría de la gente, ¿verdad? Por eso está tan escaso el hábito lector. Pero a lo mejor pueden lograr esto mismo, desarrollar esto mismo si al escuchar una noticia o ver un programa de televisión después lo pueden reproducir, lo pueden parafrasear o dárselo a conocer a alguna otra persona y decir lo que le gustó, lo que no le gustó, la conclusión que sacaron, ¿no es cierto? Igual le permite estar retroalimentando estas funciones. Exactamente, o sea, la idea es siempre que yo evoque, que yo comente, ¿ya? Muchas veces ahora con los niños en etapa escolar tenemos mucho problema con la comprensión de lectura. Así es. Yo creo que todos los papás han visto eso en sus niños, que leen un texto, un cuento, después le hacen preguntas y el niño no entendió, ¿ya? Porque la comprensión es un nivel mucho más elevado que la atención, la concentración y la memoria. Estas 3 funciones son las básicas, las básicas. Entonces, efectivamente, en la medida que yo tengo interrumpida una de estos 3 niveles, voy a ver efectivamente dificultad, ¿ya? Pero la idea es esa, siempre evocar lo que yo sé, ¿ya? Ok. Va siendo muy clarito, Gaby. Vamos bien. Entonces, yo les traje 2 ejemplos, Ya. ¿ya? Que yo sé que le gusta harto a la señora Cristi, que son los refranes. Los refranes. Esto es a pedido de la conductora. A pedir aquí de... Le gustan mucho los refranes y es muy común que a las personas mayores les guste, ¿ya? Porque tiene que ver mucho con la cultura del chileno. Y por otro lado les traje los anagramas, ¿ya? Que también generan un buen impacto a nivel cognitivo. Estos refranes sí están un poco modificados, ¿ya? ¿Por qué? Ya. Generalmente yo en los talleres lo que hago, pongo la imagen
pueden ser una, dos o tres, y el usuario me tiene que decir a qué refrán estoy apuntando. Claro. En este caso sería: a caballo regalado no se le miran los dientes. Ah, muy bien, ¿qué muy tal? bien. La idea es que aquel que esté mirando en la casa también trate de resolver estos refranes. Sí, ¿cierto? y antes que yo lo diga, Y antes que la señora Cristi lo diga, este refrán nos indica falta. a falta de pan, buenas son las tortas. Muy bien. Estoy siendo muy activa. Ay, aquí Vamos a bien. ver, aquí, parece que nos están invitando a irnos ya a una tanda comercial, Gaby. No es que me quiera escapar del refrán, pero estamos en la hora de nuestra publicidad, así que vamos a dejar pendiente esto para el regreso o vuelta de comerciales. Ya sé. Los seguimos invitando a estar con nosotras. No se les olvide que tenemos tareas pendientes. Nos vamos a la pausa comercial. Ahí, muy bien. Oye,